Querido y reverendo Padre Merado Loya, queridos padres, queridos hijos, hoy es un gran día. Apenas ahora que empieza esta ceremonia, uno ya va sabiendo que lo que ayer veíamos y en estos días pasados practicábamos y estudiábamos de esta santa ceremonia ha llegado a concretarse y a ser reales. Hoy es un gran día para la Iglesia, es un día inmenso. ¿Por qué? Porque en esta crisis tan terrible que estamos pasando, vamos a tener un obispo nuevo, vamos a tener un obispo que tiene también la doctrina católica y que se va a comprometer con la Iglesia a defenderla hasta la muerte, porque eso es el episcopado. Ustedes verán en las ceremonias muchas cosas que tienen explicados en los libros que se les han repartido. Pero hay una en todas, lo que se le entrega el báculo, se le dan los guantes, se le impone la mitra, se le unge su cabeza con el santo crisma, con el aceite más importante que consagra el señor obispo el Jueves Santo, se ungen sus manos, se vuelven a ser sagradas sus manos. Pero hay una cosa muy hermosa también en ese rito de consagración, que se lo desposa con la Iglesia, el anillo del señor obispo. No es un adorno nada más, no es una cosa que lleva para adornar la liturgia, tiene un significado importantísimo, en el cual cuando se lo pone, se lo desposa con la Iglesia, con la esposa inmaculada de Cristo, y se le pide que guarde íntegramente la fe, aún a punto de su propia vida, si fuera necesario. Eso es lo que va a tener que hacer, querido Padre mío, a partir de hoy. A partir de hoy usted va a adquirir un compromiso enorme con la Iglesia. No nos falle, Padre, no nos falle. Vamos a rezar todos por usted, porque realmente es importante con respecto a la situación de la Iglesia. Tenemos que entender algunas cosas. ¿Por qué estamos consagrando un obispo? Ustedes saben que todas estas ceremonias trascienden, para bien y para mal, para gente de mala voluntad y para gente de buena voluntad. Para gente de mala voluntad, que, aunque a veces uno explica, como dice San Agustín, para los que tienen mala voluntad no tengo ningún argumento, para los que tienen buena voluntad tengo todos los que quieran, cientos de argumentos. La Iglesia hoy está pasando por una crisis terrible. Es más, muchas veces los que me conocen, algunos que están de la capilla, gracias por asistir y acompañar al Padre, que escuchan mis sermones, quizás cada 8 días o con mucha frecuencia, yo les explico siempre lo que está pasando en esta iglesia, pobre iglesia católica que parece en zozobra, eclipsada, pero Jesucristo jamás va a dejarla ni abandonarla, no va a ser defección, y la iglesia tampoco. ¿Qué está pasando entonces en una situación donde en vez de ver unidad, vemos división? Hoy vemos muchos sacerdotes, obispos, quizás hasta congregaciones, que no hay muchas, pero quizás hasta congregaciones que aparentan y presentan lo que van a ver ustedes hoy, que es la liturgia tridentina, la Santa Misa en latín, los ritos de siempre. Sí, hermosas las ceremonias, pero vacías de contenido, porque no están en la Iglesia católica, porque no son católicos, así de simple, porque no profesan la fe íntegra. Entonces no importa para nosotros el asistir simplemente a una misa, el asistir a una ceremonia. Lo que tenemos que ver es asistir siempre a la misa en la Iglesia católica. Pero uno podría preguntarse ante la confusión del mundo moderno y de la crisis actual, ¿dónde está la Iglesia? ¿A dónde está la Iglesia? La Iglesia católica, ustedes saben nuestra postura teológica, la misma que participa el Padre Merardo, obispo electo, que es la doctrina realmente de proveer a la sede de Pedro. Es decir, a nosotros nos toca, en esta apostasía y en este tiempo de sede vacante, organizar los medios para proveernos a la Iglesia del legítimo pontífice, que nos gobierne, que nos guíe, que nos lleve al cielo, que interprete el magisterio con autoridad divina, y no como pasa ahora con los obispos, que cada uno son señores en sus casas, que parecen papas y toman decisiones como si fueran papas, los mismos sacerdotes que andan solos, sueltos por ahí, como francotiradores, tirando balas para todos lados y haciendo más daño que bien.
Tenemos que proveer a la iglesia de su cabeza, porque es el nexo de la unidad. ¿Dónde está la iglesia hoy, queridos hijos? En aquellas almas fieles, sacerdotes, religiosos, religiosas, obispos, que tenemos el deseo eficaz, que trabajamos, que predicamos, que instamos a la unidad, de elegir al Papa, de proveer al soberano pontífice a la iglesia de Cristo. Cuando yo empecé a predicar esto hace varios años, muchos se escandalizaron y me escribían y me insultaban y me decían de cosas. ¿Por qué? Porque iba a provocar un cisma en la iglesia, dice. ¿Cuál cisma?, les contestaba yo. ¿Más división no puede haber? Así dice San Juan Crisóstomo, que si se obnubilara el principio visible de unidad, que es el Papa, habrán tantos cismas como sacerdotes. ¿Por qué? Porque cada sacerdote, cada obispo, va a interpretar a su forma, a su manera, el sagrado depósito del magisterio, y van a hacer teología sin ser llamados por nadie. Eso es lo que pasa en la crisis actual. Tenemos una megasecta, una secta inmensa que se llama modernismo. Millones de almas equivocadas porque quieren, porque así como nosotros tuvimos la gracia de ver la verdad, hijos míos, dichosos son los que ven lo que nosotros vemos, y no por nuestros méritos, porque quizás humanamente hablando hay gente más buena que nosotros, pero porque nuestro Señor nos dio esa luz de la gracia a través del Espíritu Santo y fuimos dóciles y nos dejamos guiar por esa luz y encontramos el camino de la verdad. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Porque no por nuestros méritos, pero sí por haber correspondido una gracia, porque todos, tanto ustedes, hijos míos, como nosotros, como clero, podríamos estar más cómodos en otro lugar. Podríamos tener una vida más tranquila, como tantos millones que tapan sus conciencias y van caminando como borregos al infierno, que eso es lo que hace la secta modernista. A partir de ahí después, cuando uno se da cuenta de que la sede de Pedro tiene que estar vacante, porque no puede ser que un monstruo semejante, el profeta del anticristo, como es Bergoglio, que tiene la piel del cordero y la voz del dragón, como dice el Apocalipsis, como dice Nuestra Señora en la Salet, que Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. A partir de ahí muchas almas en el mundo se dan cuenta que eso no puede ser la Iglesia Católica. No puede ser la Iglesia de Cristo donde se niega la Inmaculada Concepción, donde se niega la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y tantos errores teológicos, tantas herejías. No puede ser la Iglesia Católica. Entonces, como todos ustedes y quizás nosotros en algún momento de nuestra vida, nos pusimos en este trance y decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿A dónde vamos? No queremos perder nuestra fe, pero no podemos ir ahí porque no es la fe católica la que está en esos templos. El templo es católico, si no fue construido después del Concilio Vaticano, porque ya son protestantes. Pero los templos antiguos son católicos, pero la fe que está ahí adentro es una fe modernista. Entonces no podemos estar ahí, porque queremos ser católicos, no modernistas. ¿Qué pasa entonces? El alma adquiere la inteligencia, el conocimiento de la verdad y dice, la sede de Pedro está vacante, porque él no es el Papa. Él no es el Papa. No puede ser el vicario de Cristo y que niegue a Jesucristo mismo. Y que diga a nuestro Señor, no, tú te equivocaste, cuando dice Bergoglio, y años antes, porque la sede de Pedro está vacante desde la muerte de su santidad Pío XII, en 1958. Pero ahora se va mostrando con mucho más esplendor la herejía modernista. Viendo eso, entonces, entramos en el camino de la verdad, y es decir, bueno, la sede de Pedro está vacante, sí está vacante porque no puede ser el Papa, pero ¿qué pasa con esa sede de Pedro? Está vacante y entonces, ¿dónde está Pedro? Porque hay un principio teológico que dice que donde está Pedro está la iglesia, donde está Pedro, no donde está la iglesia. Donde está Pedro, ubi Petrus, ibi ecclesia. Entonces, ¿a dónde está la iglesia después de que podemos ver que la sede de Pedro está vacante? Hoy por hoy hay un movimiento, que donde todos empezamos, que se llama sedevacantismo.
y que hace de la sede vacante un Estado, como si fuera la oposición a la sede ocupada. Ese sedevacantismo de donde todos nosotros también en algún momento vinimos, porque sedevacantismo es decir, la sede de Pedro está vacante, eso es sedevacantismo. Pero se quedan ahí nada más. Sacerdotes de la Fraternidad San Pío X están en el modernismo. Sacerdotes de otros grupos religiosos que dicen que la sede de Pedro está vacante. Sí, se quedan en la sede vacante, pero ¿quién los gobierna? El obispo, entre el obispo y Dios, ¿quién está? Entre el obispo y entre Dios y el sacerdote, ¿quién está? Y los peores que sufren esa dentera son los fieles, porque quedan librados al capricho de voluntades humanas, quedan librados al autoritarismo de sacerdotes y de obispos que gobiernan en su propio nombre. Déspotas, tiranos, que obligan a la gente a hacer cosas que ellos ni hacen, que ponen cargas sobre sus ovejas que ellos no tocan ni con el dedo, como los fariseos del Evangelio. Hipócritas, porque viven como reyes y tienen un pueblo gobernado por sus propias ideas personales, porque no son magisterio vivo, porque no está el Papa. Porque no está el Papa, y peor todavía sacerdotes que hacen juramentos a organizaciones políticas y obedecen a políticos y no a la Iglesia. Almas excomulgadas en pecado mortal, porque obedecen a poderes temporales. Peor todavía, que se vendan y que firmen juramentos para obedecer a políticos, a almas que los gobiernan. Es una consecuencia lógica, hijos míos, de la anarquía de no tener un papa. Hay tantos cismas como sacerdotes. Entonces la pobre gente, los pobres fieles, andan buscando la misa de siempre y los sacramentos de siempre, pero no se pueden recibir en cualquier lugar. Tienen que recibirlos de manos de sacerdotes católicos. ¿Quiénes son sacerdotes católicos? Aquellos que deseen con voluntad eficaz solucionar el problema de la Iglesia. Pero ¿qué pasa con esa situación? La mayor parte de los sacerdotes y los obispos, excepto nosotros y algunos otros que están en el mundo, dicen que hay soluciones místicas, que como el tiempo está tan mal, que como hay tanta división, que como está todo tan difícil, Jesucristo nuestro Señor va a bajar del cielo a solucionar esta crisis terrible. Es lo mismo que si yo les digo a ustedes y me van a decir que estoy equivocado. Se está prendiendo fuego a nuestra casa, tenemos las llaves, tenemos las cubetas, tenemos el pozo de agua y nos sentamos a esperar diciendo, no, Jesucristo va a mandar una nube y va a llover. Y la lluvia va a apagar el fuego de mi casa. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Hoy tenemos todos, somos iglesia, hijos míos. Ustedes también, desde su lugar, son iglesia. Todos tenemos que pedir, tenemos que trabajar, tenemos que reunirnos, tenemos que discutir, aún teológicamente hablando, los sacerdotes y los obispos. Y a todos los invito, si esta conferencia, este sermón que estoy dando y la ceremonia va a ser vista en muchos lugares en el mundo, los invito a todos a empezar realmente una sana polémica teológica, viéndonos las caras, no escribiendo, porque escribiendo uno nunca sabe quién escribe, ni con qué ánimo escribe. Los invito, los insto, sacerdotes, obispos, religiosos, fieles, que empecemos realmente a pensar seriamente en estructurar otra vez la jerarquía de la Iglesia, porque la Iglesia no es un grupito de amigos, nos llevamos bien. Entonces, como no nos peleamos, somos católicos. No vamos con el otro grupo porque con ellos no nos la llevamos bien. Entonces, nosotros somos católicos, ellos no. Pues ese no es el criterio de la Iglesia. La Iglesia es un ente jurídico, no es un ente de caridad. La Iglesia de la caridad es una herejía. El decir que somos católicos porque nos queremos mucho. La Iglesia es un ente jurídico, unido por la fe,
La fe interpretada por el soberano pontífice, la cabeza visible, Jesucristo en la tierra. Imagínense que 300 años atrás, 200 años atrás, o después de San Pedro, la cristiandad hubiera dicho, no, ¿para qué necesitamos al Papa? Si total así estamos bien. Podemos seguir ordenando, podemos seguir confesando, podemos seguir diciendo misa. ¿Qué hubiera pasado con la Iglesia? El fin del mundo hubiera venido hace 1300 años. Porque el Apocalipsis está ligado a la voluntad libre de los hombres. Porque si el mundo fuera católico, no estaríamos viviendo la proximidad de Cristo como la estamos viviendo ahora. En eso tenemos que tener las cosas claras. Porque miren, yo tengo en mi escudo episcopal ese lema, fuera de la Iglesia no hay salvación, hijos míos. Entonces es importante preguntarse dónde está la Iglesia. Le pido por favor, hijos, que recen por nosotros, que recen por el Padre Merardo, porque va a tener una tarea ardua también. Porque él va a empezar a ver ahora lo que es la persecución. Cuando uno está tranquilo, nadie dice nada, en el sentido que el sacerdote está protegido por su obispo. Pero cuando la Iglesia lo eleva ya un poco más para gobernar, va a empezar a sufrir mucho, Padre. Lo que voy a darle hoy en sus hombros es una carga, no es un regalo. Y lo tiene que llevar como una dulce cruz en nuestra vocación. Y no tiene que fallarnos, ni a nosotros, ni a la Iglesia. Por eso recemos mucho por él, porque se vienen tiempos muy terribles para nuestra fe. Si ya están destruidos, peor ahora como se están viniendo. Los tiempos vienen a pasos de gigante. Y pídanle a Dios y a la Santísima Virgen María que nos ilumine, que ilumine la inteligencia de tantos sacerdotes y obispos muy cómodos, que no quieren hacer nada por la Iglesia, y que ponen excusas que no son valederas, que son simplemente excusas y no son razones, para que podamos también pronto, cuando Dios lo quiera y nos ayude, a tener a nuestro Santo Pastor Supremo con nosotros. Pero si no se puede, bueno, por lo menos morir en el intento. La Iglesia, hijos míos, yo les explicaba lo que dice su Santidad Pío XII en la encíclica Mystici Corporis. La Iglesia no es una nube que va volando y que va asistiendo a cada sacerdote, al obispo, a los fieles. Esos son los protestantes, los que se dejan guiar por el Espíritu, el del demonio, porque no es el Espíritu Santo. La Iglesia es un ente, es la reunión de los fieles, bajo la cabeza visible de Jesucristo, visible en la tierra, que es el Papa. Jesucristo, cabeza invisible, el Papa, cabeza visible, y todos los fieles unidos a él, clero y fieles. Y que profesamos la misma fe, que tenemos el mismo culto, y que tenemos el mismo gobierno, que se llama unidad, que es lo que no existe hoy. La teología nos enseña, y el catecismo, desde chiquitos, nos dicen que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Son las 4 notas que dice su Santidad Pío XII, que se reconoce por ellas. Por eso la necesidad del Papa, hijos míos. Es el principio de unidad. No podemos tener unidad si no tenemos la cabeza visible, que es a través de quien viene todo el poder del cielo a la tierra. La jurisdicción universal que nos viene para poder gobernar nos viene de él. Y mientras tanto, los que estamos esperando y trabajando por eso, sí la Iglesia suple, pero no suple para proveer, no para hacer una fábrica de sacramentos. Ustedes piensan, la gente muchas veces, que la Iglesia, bueno, tengo el Padre para confesarme, me caso, digo la Santa Misa y listo, me bautizan. La Iglesia, perdón, no es una fábrica de sacramentos, la Iglesia es un ente jurídico, es una madre. Hay casos muy difíciles que se resuelven solamente por ese poder de jurisdicción universal. Y por eso el mundo va como va, porque no quiere entender esto. Y por eso la fe católica, en las pocas almas que se van acercando, porque sí el primer paso es el sedevacantismo, pero el sedevacantismo no puede ser un estado. El sedevacantismo es una transición entre que no hay papa y el próximo papa, y es un dogma de fe que la Iglesia tendrá perpetuos sucesores de San Pedro. Y la conclusión teológica de que tendrán perpetuos electores. Muchos dicen, no hay cardenales. Los cardenales no tienen jurisdicción,
para la elección del Papa. Es una cuestión disciplinaria, porque la Iglesia desarrollada inmensamente en el mundo tenía que tener representantes de todos. Y si no hay cardenales, ¿qué pasa? Jesucristo fundó una sociedad que se destruye por sí misma. La Iglesia y el Estado son sociedades perfectas, las dos únicas, que tienen la capacidad de existir y de sobreexistirse a sí misma. Muerto el rey, hay un rey. Se acaba el periodo de un presidente, hay otro presidente. La Iglesia nomás no puede tener un papa porque tiene que venir Jesucristo del cielo. Si así Dios no fundó su Iglesia, Dios fundó la Iglesia sobre el soberano pontífice. Dios fundó la Iglesia, y si no podemos verlo y no podemos buscarlo, ¿dónde está la Iglesia? No es tan sencillo. La Iglesia está, hijos míos, en nosotros. La Iglesia está en otros pequeños grupos que tienen la misma doctrina en el mundo. Somos pocos, no interesa. San Agustín dice en un hermoso sermón que leí el otro día, que me pasaron muy acertadamente, que no importa el número, importa la verdad. Si ahora viene 1 millón de personas y me dicen que es de noche, entonces ¿qué pasa? Porque 1 millón de personas me dicen que es de noche, hoy voy a tener que decir si es de noche vamos a dormir. No. Aunque vengan 1 millón de personas y me digan que es de noche, yo le voy a decir solo que es de día. Lo mismo pasa hoy. Aunque vengan todos los grupos tradicionales y me digan que Dios va a venir a traer del cielo al Papa, como dicen algunos, otros que va a ser Enoc y Elías, otros que la Virgen, la imagen de la Iglesia es la mujer del Apocalipsis, etcétera, etcétera, porque cada sacerdote inventa una historia. Cada sacerdote inventa una historia para justificarse. Y cada obispo también. Pero no. Aunque todos ellos vengan y digan, porque así están indignados porque predicamos la elección del Papa, aunque todos ellos vengan y digan que es imposible, yo les respondo con las palabras de Cristo. La constitución divina y dogmática de la Iglesia la crea primero sobre la cabeza visible que es San Pedro. Porque si no les digo, ustedes van, sí, a la misa tradicional, pero les están pasando una doctrina equivocada. Recemos mucho, hijos míos. Recemos por la unidad de la Iglesia, porque esta unidad empieza, se está estructurando, gracias a Dios. Y tenemos que atravesar tormentas, viento y marea, la barca de San Pedro, pero no importa, vamos a llegar a puerto. Vamos a remar contra toda esperanza y esperar contra toda esperanza. Y hoy es un gran día, es un día histórico. Hoy es un día histórico. Yo siempre decía, Dios mío, dentro de 15 días voy a cumplir 20 años de obispo. Es el primer obispo que voy a consagrar, porque el tiempo se dio. Porque el tiempo se dio. Dios sabe por qué hoy el reverendo Padre Merardo va a ser consagrado. Porque Él lo necesita para su Iglesia. Por eso pidamos por Él. Pidamos mucho por Él. Que lleve este yugo del episcopado como suave carga, Los que son sus fieles, que han venido a apoyarlo, qué hermoso verlos aquí, hijos míos, qué hermoso que sigan a su pastor, los felicito, y ahora más todavía, porque él también va a ser pastor de otros. Yo les explico siempre a la gente, no se pongan celosos, porque a partir de hoy también hay otros que van a necesitar de él. Entonces, a rezar todos, buscando la unidad de la Iglesia. Una sola fe, hijos míos, una sola fe completa, con un mismo gobierno, con un mismo sacramento, una fe, un bautismo, para que lleguemos todos al cielo, porque en definitiva es eso de lo que se trata. Vamos a poner este episcopado del Padre Merardo a los pies de Nuestra Señora de Guadalupe, para que ella lo guíe, lo gobierne también y le ayude a tomar santas decisiones. Pidan ustedes por su pastor, todos nosotros, hijos míos, recemos hoy por él, la Santa Misa es ofrecida por él. ¿Por qué? Porque tenemos todos que llegar al cielo. Porque la Iglesia militante tiene que triunfar. Y tiene que seguir a través de todo. Y esa Iglesia militante tiene que vencer a sus enemigos, a las herejías, a las almas aún desde adentro que empiezan a socavar, como los primeros tiempos de la Iglesia. Entonces a guardar nuestra fe, a vivirla, hijos míos. Tienen sacramentos, confiesen, comulguen.
cuiden a sus sacerdotes, y más ahora los fieles del Padre Medardo, a su nuevo obispo. Es un gran día. El cielo está realmente feliz, la iglesia está preparada. Entonces vamos a seguir caminando por esta vida, llevando la cruz, la hermosa cruz, porque no deja de ser una cruz el vivir la fe, porque tenemos que oponernos al mundo. El mundo goza y nosotros lloramos. Pues llegará el momento en que vamos a gozar eternamente y el mundo va a llorar. Es tiempo entonces de saber a dónde estamos. Por eso su Santidad Pío XII, cuando lanzó después de la Segunda Guerra Mundial la Santa Cruzada de un mundo con Dios, él decía con Dios o contra Dios, para un mundo mejor, con Dios o contra Dios, hijos míos, en la Iglesia Católica, fuera de la cual no hay salvación, con la fe verdadera, pidiendo al cielo que nos ilumine el Espíritu Santo para poder proveer a la sede de Pedro, o fuera de ella, donde no hay salvación. Pidámosle a la Santísima Virgen María de Guadalupe, destructora de todas las herejías, que nos siga guiando, que nos siga gobernando, que nos siga ayudando, queriendo, amando, y prestos nosotros a defenderla, porque esta su tierra ahora se va a ver muy comprometida. Estemos dispuestos, si fuera necesario, a dar nuestra vida por nuestra santa fe, para que así, llevando la cruz de cada día, que en definitiva, hijos míos, a eso se reduce, a salvarnos, para que llevando la cruz de cada día, después de haber pasado el mar tormentoso de esta vida, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.